Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos y queridísimas amigos del signo de Escorpio. Hola, Escorpio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde ya decretemos que estamos perfectamente bien, claro que sí. Gracias por compartir conmigo este tiempo de lectura, este momentico de vida. Soy tu amiga Jenny de Sol Tarot, y vamos a ver cómo están estas bellísimas energías tuyas, Escorpio. Estas intensísimas energías de Escorpio. Me encantan tus energías. Vamos a ver cómo va a estar esto. Ok. 10 de espadas, 10 de espadas. Se acaba un dolor, se acaba una época de estar corriendo detrás de la liebre. Se acaba una carrera de ratas, por así decirlo. Se acaba, te bajas de la rueda del hámster. Se acaba una etapa de dolor, de sufrimiento, de no saber qué hacer, de como que estiro la mano y quiero alcanzar aquello que veo, que lo tengo allí, pero no lo puedo tocar. Ese no saber, ese sentir que me han robado, que me han quitado, que me han engañado, que no me han permitido disfrutar de lo que tanto me merezco. Escorpio, qué energía tan potente empezar así con un 10 de espadas. ¿Por qué? Porque aquí para muchos de ustedes han estado sintiendo como que les robaron hasta la energía, ¿no? Como que había algo en sus entornos, había como una nave negra, como una energía oscura alrededor que no les permitía alcanzar por lo que tanto habían trabajado. Sentirse pegado, anclado, atado, wow, pero me gusta porque se acaba. Después del 10 de espadas ya no hay más, no hay 11 de espadas. Ya tú cortas este camino, lo que tenías que vivir, lo viviste, lo que tenías que experimentar, lo experimentaste. Aquí veo el salir de una noche oscura del alma. Aquí yo veo el salir veo que se cerró un ciclo de dolor, pero de muchísimo aprendizaje. Fíjate algo, el 2 de espadas se sale de esto a fuerza de pulmón, a fuerza de tomar decisión, muchas veces decisiones a ciegas, muchas veces decisiones con los ojos cerrados, muchas veces salimos de un círculo vicioso de repetir lo mismo, la rueda del hámster. La única forma muchas veces de salir de esto, y tú lo hiciste, fue tomar una decisión bastante fuerte, fue la decisión de empoderarte, de tomar el control de tu vida, el tomar el control de tu destino, el romper la pantalla del cine, el tirarle una piedra a la pantalla proyectora y romperla, darte cuenta que la película es la película, que tú no estás en la película, tú estás fuera de la película, tú eres espectador, y que no tienes por qué sufrir lo que se esté proyectando al frente. Tú tomas esa decisión. ¡Wow, qué potente! Mira, sí que la tomas y sí que lo haces. 6 de pentáculos, 6 de oros, es triunfo económico, es recibir oros, recibir dinero, economía, gracias a una decisión que bastante trabajo costó aprenderla, tomarla, porque no estuvo fácil. Pero tú lo haces, tú pusiste acción, tú pones acción y recibes bondades, recibes regalos del universo, recibes premios. Fíjate aquí, me encanta este 2 de copas, es la energía más bonita que se te puede presentar en un momento como este, porque el 2 de copas aquí nos está hablando del haber sabido escoger bien, del haber sabido escoger por el camino del amor. Para muchos de mis escorpios, el tomar una decisión tan importante, fíjate que 2 de espadas, 2 de copas, el 2 puede ser muy importante para ti, se ha debido a que has sentido el apoyo emocional, la presencia, el apoyo espiritual de algún ser que está en tu entorno. Podemos hablar hasta a nivel angelical. Veo mucha energía angelical aquí en tu lectura, mucha protección angelical. Veo que muchos de mis escorpios pueden estar en relaciones bendecidas por el destino, bendecidas por la vida, en las que un sorbito de vida es lo que necesitabas para romper un ciclo de mucho dolor.
Es como que dame un punto de apoyo y mover el mundo, me lo están diciendo. Dame un punto de apoyo y mover el mundo. Fíjate, aquí te veo empoderado. El 4, arcano mayor número 4, el emperador, signo de Aries presente, signo de fuego. Te veo ya con tu báculo encendido en tu mano, tu luz, tu camino claro. Una trayectoria bastante fuerte para llegar a un 4, un emperador. Son las 4 patas de la mesa. El emperador es el número 4, el 4 representa, fíjate que tenemos aquí el 2 de espadas, 2 de copas, las sumas 4, aquí tenemos el emperador, el número 4, o sea, aquí yo veo afianzamiento, veo estabilidad, veo las 4 patas de una mesa, estabilidad, veo que estás dando pasos firmes que no estás dando brazadas de ahogado, no señor, todo lo contrario, yo veo aquí que cada paso que estás dando es con mucha determinación y con mucha fortaleza y con mucho conocimiento de causa. Wow, Escorpio, qué bonito esto. Claro que sí, fíjate aquí, se aclara muchísima la lectura, tenemos unas de espadas, es el conectar con el cielo, es abrir, es desquebrajar esa pantalla, ese límite, es el reconocer que el límite es el cielo, el límite te lo pones tú. Tú con tu espada revientas, rompes el techo. Tú ya sabes que tienes el poder para hacer lo que quieras hacer, ya tú sabes que pasaste por circunstancias bastante dolorosas, pero que te hicieron crecer, te hicieron sabio o sabia, muy sabia, y tú no estás dispuesto en lo absoluto y bajo ningún concepto de dejarte robar. Fíjate, aquí en el 10 de espadas tenemos una persona que va huyendo, el que huye es porque es un ladrón, y su gatito protector está con la colita levantada como que molesto, ¿no? Porque le hicieron daño. Ya tú estás decidido que más nunca te vas a dejar arrebatar absolutamente nada, y mucho menos a nivel energético. Tú rompes esquemas, rompes paradigmas. Aquí yo veo ideas y mucha inteligencia, Escorpio. Tú vas a estar teniendo ideas bastante creativas. Vas a estar teniendo flashes de iluminación a nivel intelectual. Tú has estado buscando una idea, has estado buscando algo y lo vas a encontrar, y va a ser de la manera menos esperada. El momento menos indicado es como que se rompe, como que wow, llega la luz, se hace la luz. Yo veo aquí inteligencia, muchísima inteligencia. Fíjate aquí, este paje de copas te invita a celebrar, a disfrutar el proceso, a disfrutar el camino. Paje de copas, as de espadas, a disfrutar el camino. Lo vas a disfrutar como un niño pequeño. Vas a disfrutar un montón haciendo algo, una actividad que te va a gustar muchísimo hacer, que no vas a poder llamar trabajo en lo absoluto. Fíjate que este muchachito, él es un mago. Tiene su ropa de mago, su escoba, todo lo tiró al monte, su sombrero, es un mago. Es un paje, pero es un mago. El paje es por decir, el príncipe, ¿no? En este caso es el príncipe de copas, pero el paje de copas es un muchacho que él va a pintar, él va a dibujar, no le importa, está hasta descalzo. Él pintó hasta el gato. Él tiene un lienzo y a saber Dios que está pintando, pero de que está disfrutando, está disfrutando. Tiene todo el suelo lleno de colores, él está todo sucio, no le importa. Él está disfrutando lo que está haciendo. Que le pregunten a ese paje si la está pasando mal, que le pregunten si está preocupado porque se le ensució la ropa, que le pregunten si tiene algún problema por haber pintado al gato. No, él está feliz, él lo está disfrutando. Escorpio, gracias por tan bellas energías. Tienes aquí el arcano mayor número 1, el mago te dice que tienes todas las herramientas a tu disposición, que la única herramienta que faltaba trabajar un poco era la mente, y ya lo hiciste. Ya llegaste a donde tenías que llegar a nivel mental, ya te diste cuenta de que por allí no era el camino, evolucionaste, creciste, decides ponerle un poquito más de inteligencia al asunto y te lo estás disfrutando, y tienes todas las herramientas a tu mano, y te das cuenta, es más, de que siempre las has tenido a tu disposición, de que siempre las has tenido a tu alcance, siempre han estado allí, pero no era como que no te permitías disfrutarlo, y por eso no las podías ver. ¡Wow! ¡Qué potente! ¡Qué potente! Aquí te están aconsejando también, Escorpio, que seas un poquito cauto a nivel económico, que posible, muchos de mis Escorpios pueden ser que están ahorrando, estén reuniendo, ahorrando
para un plan, para un proyecto, para una mudanza también. Puede ser que estén pensando en iniciar un trabajo, un proyecto que les va a demandar un poco de dinero, un poco de inversión. Pues déjame decirte que dinero no va a faltar, dinero no va a faltar. Lo veo muy bien aspectado, que precisamente eso no va a ser un obstáculo. Mira, el colgado, aquí el colgado me está diciendo que hay un poquito de lentitud en un proceso, puede ser que haya un poco de lentitud, puede ser que sea un poquito, que sean unas ideas que hay que madurar. Ojo, que esto, recuérdate que por más deslumbrante, disruptivo, por más iniciático, potente que sea un proyecto, una idea, no deja de ser idea. No deja de ser etapa iniciática de disfrute de hacerlo. Que hay que madurarlo, hay que trabajarlo. Pero una vez que el camino está trazado, el mago y el arcano mayor número 12 te dicen que simplemente es tiempo, es cuestión de tiempo para que esta idea prospere. Que ahorres, porque posiblemente tengas que invertir, aquí está clarísimo, en conocimientos, posiblemente tengas que invertir en logística, en materiales, en recursos, a saber de qué tipo de negocio estamos hablando, pero sí lo vas a realizar. Vas a hacer esa evolución, vas a hacer ese proceso y lo vas a disfrutar muchísimo, Escorpio. Tenemos aquí el 8 de Pentáculos, que era la carta que me faltaba, la carta. Sí, a Escorpio siempre le sale esa carta. Escorpio siempre está trabajando. Cuando uno está preso lo están buscando. Aquí estás. Por eso que te digo que va a ser un proceso bastante bonito, porque tú te das cuenta de que se puede disfrutar, es algo muy novedoso, es la palabra novedoso, pero tú no paras de aprender, no paras de estudiarlo, no paras de trabajarlo. Escorpio es un signo muy trabajador, muy entregado. Y aquí te veo con el 8 de Pentáculos. Siempre el 8 de Pentáculos acompaña a Escorpio. Es una carta de trabajar, de poner el mayor empeño a nivel de trabajo, de esfuerzo, de no escatimar horas, de venga, vamos, por más que me digan que no, por más que me digan que la cosa tiene que esperar, que va a estar lento, que poco a poco, Escorpio no le importa, Escorpio va, una vez que toma un camino, una vez que ve algo claro, su sabiduría, y aquí está muy clarísimo, se pone a ello y el enfoque es total. 4 de copas, aquí claramente es normal, no ha sido fácil, Escorpio, no ha sido fácil empezar a ver nuevamente, después de esto, empezar a ver las copas llenas, pero lo estás haciendo excelentemente bien, Escorpio. Menuda energía, wow, menuda energía, Escorpio, y menudo calor que me está dando a mí también. Qué potente, qué potente. Vamos con un arcano mayor, decreto para ti, wow, me salen 2. Fíjate que se ratifica el colgado, arcano mayor número 12, que te viene a ratificar. No será a la velocidad de la luz, será un proceso un poco lento. Vas a cambiar las perspectivas de algo, porque vas a romper un paradigma, vas a romper un esquema. Y quizás lo que más cueste aquí es el encontrar cómo hacerlo llegar, cómo hacer que cale, cómo hacer que la gente con la que vas a trabajar pues sea capaz de verlo, ¿no? Como lo estás viendo tú. Mira qué interesante, Escorpio, ¿en qué andas? Me gusta porque es como que rompes un esquema, sí señor, como que viras una energía, como que das con algo tan potente que rompes un esquema, rompes un paradigma. Y la templanza, arcano mayor número 14. La templanza es el viaje interdimensional, el viaje de dimensiones, el estar aquí, mira que el arcángel Miguel está aquí presente, él tiene un pie en la tierra, un pie en el agua son las dimensiones, él está un pie en tierra y un pie en agua, lo cual, y tiene 2 copas en las que vierte un agua de una copa a otra. Aquí muchísima energía, muchísima energía de apertura de mente, de tercer ojo. Esta es una tríada divina. Vienen momentos interesantes para muchos de mis amigos de Escorpio. Por favor, disfrútalo. No olvides disfrutar el proceso.
No olvides disfrutar el proceso, de agradecer a la gente que está contigo, que te quiere, que te respeta, que te ama por encima de todas las cosas. Disfruta de tu poder. Recuerda que eres un emperador, una emperadora, rey o reina de tu destino, de tu vida, un mago. Escorpio, me ha encantado tu lectura. Yo la dejaría hasta aquí porque de verdad que está maravillosa. Este mensaje puede que no resuene con todos, es imposible. Si resuena contigo, dame un like, suscríbete y comenta. Voy a sacar para cerrar aquí una energía de este maravilloso oráculo tarot. El arcano mayor número 4, el emperador. Mira, se ratifica arcano mayor número 4, el emperador. Ahora mismo la organización y estructuración son importantes. No temas asumir el papel de líder, porque tienes mucha sabiduría que ofrecer. Escorpio, te lo estoy diciendo. Tú das con algo muy disruptivo, una idea espectacular. La disfrutas, la pones en marcha, tienes todos los recursos para hacerlo, no te falta de nada. Pero con todo eso vas a ahorrar por si necesitas para hacerlo crecer. Y tú das un cambio, tú giras aquí algo. Wow, Escorpio, maravillosa lectura. El arcano mayor número 4, el emperador, está contigo. Celébralo. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones, hasta la próxima semana.